Malgastas tu dinero no porque seas irresponsable. Lo malgastas porque vives estresado. No porque no sepas qué hacer. No porque seas malo con los números, sino porque tu mente pasa la mayor parte del día intentando aguantar la presión y el dinero termina pagando las consecuencias. Piénsalo un momento. Llegas al fin de mes y las cuentas se amontonan sobre tu escritorio. La tarjeta de crédito casi al límite, las facturas pendientes, los pagos que se acumulan y esa sensación de que nunca hay suficiente. Sabes que deberías hacer algo, pero tu cuerpo y tu mente están agotados. En lugar de sentarte a analizar la situación, decides hacer algo rápido que te alivie, aunque solo sea por unos minutos. Compras un café caro, algo de ropa en oferta, comida a domicilio. No lo haces porque lo necesites, ni porque no sepas manejar tu dinero. Lo haces porque tu sistema nervioso busca alivio, un respiro frente a la presión. Y mientras disfrutas esos segundos de alivio, el verdadero problema sigue ahí, acumulándose y creciendo. En este video vamos a analizar cómo el estrés afecta tus decisiones financieras, cómo altera la forma en que gastas y postergas problemas y cómo estas decisiones emocionales generan un ciclo que se repite constantemente. Hoy vamos a cubrir 4 cosas fundamentales. Primero, cómo el estrés cambia tu manera de gastar y postergar decisiones. Segundo, ¿por qué estas decisiones emocionales se repiten y te dejan atrapado mes a mes? Tercero, ¿cómo usar el dinero como herramienta y no como calmante? Cuarto, ¿cómo anticipar situaciones de estrés y preparar tu mente para tomar decisiones conscientes? Y al final de este video tendrás un método práctico. Escuchaste muy bien. Un método práctico que yo utilizo para manejar mi dinero de forma más consciente, incluso cuando estoy bajo presión. Cuando estamos bajo presión, nuestro cerebro no busca la mejor opción ni la más racional. Busca alivio inmediato. El estrés convierte cualquier gasto en un premio temporal, en un escape. Algo que te hace sentir que tienes control aunque sea solo por un instante. Esto no significa que seas flojo o irresponsable. Significa que tu cuerpo y tu mente priorizan sobrevivir al día antes de pensar en el futuro. Cuando el estrés se acumula, las compras impulsivas y la postergación se vuelven automáticas. Un patrón silencioso que rara vez identificamos. Aquí entra John, un ejemplo real. John trabaja largas horas y llega a casa agotado, con la cabeza saturada de problemas. Es lunes, tiene varias cuentas pendientes y en lugar de revisarlas pide comida a domicilio y compra un par de cosas porque están en oferta. Durante unos minutos se siente aliviado, con control sobre algo, aunque sea temporal. Al día siguiente, los problemas siguen ahí y la ansiedad regresa. Este patrón se repite semana tras semana. Bajo estrés, el dinero se convierte en un calmante emocional, no en una herramienta de progreso. Además, la presión social lo intensifica. Ver que otros compran cosas nuevas o salen de viaje genera una necesidad de validación que refuerza estos hábitos. No compras solo cosas, compras alivio, pertenencia y tranquilidad momentánea. Reconocer que muchas de nuestras decisiones financieras son emocionales no basta. Necesitamos un método práctico para actuar diferente. Este es el paso donde empieza la transformación real. Antes de cualquier compra, pregúntate, ¿lo necesito o estoy intentando calmar algo que siento? Divide tus decisiones en acciones concretas y manejables. Si tienes deudas o facturas pendientes, no trates de resolverlo todo a la vez. Haz pasos pequeños.
Revisa un pago hoy, otro mañana, para no sentirte abrumado. Por último, crea una reserva de alivio controlada. Asigna un pequeño monto mensual para gastos que te den placer o alivio emocional sin culpa. John, aplicando estos pasos, pasó de reaccionar automáticamente bajo presión a tomar decisiones conscientes, usando el dinero como herramienta y no como un calmante. El cuarto punto, y tal vez el más poderoso, es aprender a anticipar situaciones de estrés antes de que te golpeen. Esto significa reconocer los días o momentos del mes donde normalmente te sientes más presionado. Finales de mes, plazos de pago, reuniones complicadas o eventos sociales que aumentan tu ansiedad. Si sabes que esos momentos vienen, puedes preparar tu mente y tu dinero para enfrentarlos sin caer en los impulsos. Esto puede ser tan simple como hacer una lista de gastos esenciales antes de que llegue la presión, planear tus compras de forma anticipada o tener estrategias de autocontrol emocional como pausas conscientes o ejercicios cortos de respiración. Anticipar el estrés te permite mantener el control y no dejar que el dinero sea la válvula de escape automática. Ahora que entendemos cómo funciona este ciclo, es momento de aplicar el método que promete resultados reales. No se trata de eliminar el estrés, sino de aprender a gestionar tu dinero mientras el estrés está presente, de manera que tus decisiones sean conscientes y no impulsivas. El método práctico que yo utilizo y que tú puedes aplicar desde hoy es: primero, reconocer emociones antes de gastar. Pregúntate si tu acción responde a una necesidad real o a un impulso emocional. Segundo, acciones concretas y pequeñas. Divide tus decisiones en pasos manejables para mantener el control. Tercero, reserva de alivio controlada. Establece un monto mensual para gastos que den placer sin afectar tu estabilidad financiera. Con estos pasos, tus decisiones financieras dejan de ser automáticas y tu dinero empieza a trabajar para ti, incluso bajo presión. Mientras sigas usando el dinero para pagar emociones, nunca servirá para construir lo que realmente quieres. El dinero no falla, lo que falla es el patrón emocional que le damos. Hasta que no rompas ese patrón, ningún presupuesto ni plan a largo plazo va a cuadrar. La próxima vez que vayas a gastar o postergar algo con tu dinero, no te preguntes si es bueno o malo. Pregúntate, ¿qué emoción estoy intentando apagar con esta decisión? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame qué patrón identificaste y cómo lo enfrentarías. Yo voy a leer cada comentario y responderte, ya que esta es una conversación real para transformar tu relación con el dinero. Si este contenido te aporta valor, compártelo con tu familia, pareja o alguien cercano. No es solo un problema personal. Las decisiones financieras bajo estrés impactan a todos los que dependen de ti. Y dale me gusta si quieres que este contenido se vuelva tu aliado en tus decisiones financieras. Y suscríbete a Negocios en Pizarra para no perderte ninguna herramienta que transforma tu relación con el dinero. Te recomiendo este video que aparece en pantalla. Ahí encontrarás herramientas prácticas para tomar decisiones claras incluso cuando la presión es enorme.